Entre ramas y ramitas, un grupo de pequeños insectos, cuya obra supera la imaginación, construye y perpetúa su vida sobre el dosel verde. No son meros habitantes comunes, son arquitectos naturales, artesanos excepcionales que crean nidos no de piedra ni tierra, sino de hojas vivas cosidas con hilos naturales, hasta fundirse en un hogar sólido y lleno de maravilla. Son las hormigas tejedoras, maestras del mundo de los insectos que asombran con su habilidad para construir nidos. Sin agujas de coser, sin conceptos de diseño moderno, sin planos estructurados, son capaces de presentar una obra extraordinaria, un nido vivo de hojas frescas cosido con el hilo de la vida. Lo que hace a las hormigas tejedoras tan únicas es la manera en que eligen sus materiales de construcción. En lugar de utilizar ramas, arena o materia orgánica muerta, como lo hacen muchos otros insectos, ellas aprovechan hojas verdes aún frescas, firmemente unidas a las ramas del árbol. Esta elección no es casual. Las hojas jóvenes poseen una flexibilidad natural que les permite ser dobladas y ensambladas en la forma deseada sin romperse con facilidad. Además, este tipo de hojas ofrece una resistencia natural al agua y al viento, proporcionando una protección adicional al nido y a sus habitantes. Gracias a estas ventajas, las hormigas tejedoras son sumamente selectivas al escoger hojas que no sean demasiado rígidas, pero lo suficientemente fuertes para soportar el peso del nido y de la colonia que vive en su interior. El proceso de construcción del nido de las hormigas tejedoras es un verdadero arte de colaboración que exige una coordinación perfecta entre todos los miembros de la colonia. En la etapa inicial, las obreras buscan primero un lugar estratégico en el árbol, generalmente en ramas con abundantes hojas jóvenes y flexibles, protegidas de la lluvia intensa y fuera del alcance de los depredadores. Una vez asegurado el sitio, comienzan su labor formando cadenas vivientes, enlazando sus patas y mandíbulas unas con otras hasta extenderse hacia los bordes de la hoja seleccionada. En esta formación, decenas e incluso cientos de hormigas tiran de los extremos de la hoja, doblándola poco a poco hasta que dos o más hojas se encuentran y crean un espacio cerrado. Este espectáculo se convierte en la representación perfecta de la fuerza del trabajo colectivo y de la precisión con la que diseñan su morada. Doblar una hoja de tamaño considerable puede compararse con el arte del origami más complejo, aunque aquí se realiza de manera natural y sin herramientas. Pero lo más asombroso de todo este proceso es la etapa de coser las hojas con la ayuda única de las larvas de las hormigas. Las obreras llevan a las larvas aún en fase premetamórfica hasta el borde de las hojas ya dobladas y frotan su cuerpo contra ellas hasta que segregan una sustancia pegajosa semejante a una seda delicada. Esta sustancia es un hilo proteico que se seca con rapidez y actúa como un adhesivo natural de gran resistencia. Cuando una larva ya no puede producir más seda, la hormiga la sustituye inmediatamente por otra, de modo que el proceso de costura continúa sin interrupción hasta lograr una unión perfecta. El resultado final de esta compleja construcción es una unión de hojas extraordinariamente fuerte y a la vez elástica, que con frecuencia supera la capacidad adhesiva de los pegamentos creados por el ser humano. Esta resistencia convierte al nido no solo en un refugio, sino también en una fortaleza que protege a miles de miembros de la colonia frente a múltiples amenazas externas. Sin embargo, su trabajo no termina en el proceso de costura. Una vez completadas las uniones, otro grupo de hormigas se moviliza de inmediato para inspeccionar cada rincón con minuciosidad. Las zonas que revelan debilidad o riesgo de daño son reforzadas aplicando nuevamente la seda de las larvas o ajustando la disposición de las hojas para que queden más compactas. Esta fase resulta crucial para garantizar que el nido pueda resistir los embates del viento fuerte, la lluvia torrencial o los ataques de depredadores. En un lapso sorprendentemente corto, apenas unas horas o, como mucho, un día entero, puede levantarse un nido grande y robusto. El nido de las hormigas tejedoras no es un simple espacio vacío, sino una estructura organizada con funciones precisas.
En su interior se encuentran cámaras especiales para almacenar huevos y larvas, depósitos de reservas alimenticias, áreas de descanso para las obreras e incluso espacios de protección frente a amenazas externas. Gracias a esta disposición cuidadosamente ordenada, el nido funciona con gran eficiencia, sosteniendo todas las actividades de la colonia y garantizando su supervivencia a largo plazo. Pero la eficiencia del nido de las hormigas tejedoras no se limita a un solo lugar. Una colonia grande puede levantar decenas de nidos distribuidos estratégicamente entre las ramas de los árboles. Cada uno de ellos cumple una función particular, algunos sirven como despensas, otros como bastiones defensivos, espacios de cría o incluso nidos de tránsito que facilitan el movimiento entre los miembros de la colonia. Esta red de múltiples nidos interconectados no solo conforma una estructura compleja y dinámica, sino que también otorga a la colonia una resiliencia extraordinaria. Si uno de los nidos es destruido por el viento, arrasado por lluvias intensas o atacado por depredadores, las hormigas reaccionan de inmediato. En cuestión de poco tiempo, son capaces de trasladar huevos, larvas y reservas de alimento hacia otro nido que permanezca seguro. Y, si es necesario, comienzan de inmediato la construcción de un nuevo refugio, aún más resistente. De este modo, la colonia permanece siempre protegida, como si dispusiera de un sistema de respaldo que garantiza la continuidad incesante de su vida. La singularidad del nido de las hormigas tejedoras radica en su carácter verdaderamente vivo, pues está construido con hojas frescas aún unidas a las ramas del árbol. Sin embargo, esta singularidad es efímera. Con el paso del tiempo, las hojas verdes comienzan a marchitarse, volverse frágiles y finalmente caer. Cuando ese momento llega, las hormigas abandonan el viejo nido y, con gran destreza, levantan una nueva morada a partir de hojas frescas en otro lugar. Este modo de vida convierte a las hormigas tejedoras en auténticas arquitectas nómadas, siempre dispuestas a trasladarse para asegurar la supervivencia de su colonia en un entorno dinámico y lleno de desafíos. En una colonia de hormigas tejedoras, la supervivencia y el éxito dependen de 3 castas principales, cada una con funciones y responsabilidades distintas pero complementarias. Estas 3 castas son la reina, las obreras y las soldados. La reina es el corazón de la colonia, la fuente de vida responsable de toda la regeneración. Su cuerpo es mucho más grande que el de las demás hormigas, con un abdomen voluminoso que funciona como una auténtica fábrica de huevos. A lo largo de su vida, que puede extenderse hasta 7 años, la reina es capaz de producir miles de huevos que darán origen a nuevas generaciones. Debido a su papel vital, normalmente solo existe una reina por colonia y el destino de toda la comunidad depende por completo de ella. Por otro lado, las obreras son la fuerza motriz de la colonia. Su número puede alcanzar cientos de miles en una colonia grande. Aunque su vida es breve, de apenas 3 a 6 meses, su labor es de enorme importancia. Son ellas quienes buscan y transportan el alimento, cosen y reparan las hojas del nido, cuidan los huevos y larvas, e incluso mantienen limpio el interior. Aun cuando parecen un grupo homogéneo, las obreras se dividen en subgrupos con tareas específicas, algunas se especializan en la recolección de alimento, mientras que otras destacan en la construcción o en el cuidado de las nuevas generaciones. Finalmente, en la tercera casta se encuentran los soldados, que actúan como la primera línea de defensa de la colonia. Su cuerpo es más grande que el de las obreras y están equipadas con mandíbulas fuertes y afiladas. Vigilan las entradas del nido o los puntos estratégicos en las ramas. Ante la presencia de depredadores o cualquier intruso, levantan la cabeza, abren sus mandíbulas y atacan sin vacilar. Sus mordidas son dolorosas y, en muchos casos, van acompañadas de la inyección de ácido fórmico que debilita rápidamente al adversario. En situaciones extremas, los soldados llegan incluso a sacrificarse, aferrándose con sus mandíbulas al enemigo hasta morir, todo en defensa de la colonia.
En determinados momentos, la colonia de hormigas tejedoras también produce hormigas aladas, compuestas por machos y nuevas reinas en potencia. Estas hormigas aladas aparecen solo en un periodo específico del ciclo de vida de la colonia, especialmente durante el apareamiento masivo conocido como vuelo nupcial. Tras la cópula, los machos mueren rápidamente, mientras que las jóvenes reinas buscan un lugar adecuado, se desprenden de sus alas y comienzan desde cero la construcción de una nueva colonia. Este ciclo asegura la regeneración y la expansión de las hormigas tejedoras en los hábitats tropicales. Aunque las hormigas tejedoras no pueden emitir sonidos como los vertebrados, poseen un sistema de comunicación sumamente complejo y eficaz. Su lenguaje principal son las feromonas, sustancias químicas utilizadas para marcar rastros de alimento, emitir señales de alarma, reunir individuos o atraer pareja durante la temporada reproductiva. Cada colonia incluso posee un aroma característico y único que funciona como una huella de identidad para distinguir a los aliados de los intrusos. Además de las feromonas, también se comunican mediante vibraciones y contactos físicos, frotando sus cuerpos, tocando con las antenas o produciendo estridulación, un sonido tenue generado al rozar partes de su cuerpo, perceptible únicamente a través de las ramas y hojas. Todo este fenómeno de comunicación y coordinación sin líderes se conoce como comportamiento emergente, la aparición de un orden amplio y complejo que surge a partir de interacciones simples entre individuos, sin necesidad de un mando central. En cuestión de instantes, la colonia es capaz de organizar la recolección de alimento, movilizar a los soldados para defenderse, trasladar larvas o incluso interrumpir rutas de abastecimiento. Todo ocurre con eficiencia y sin instrucciones directas. Este principio de comportamiento emergente se ha convertido en una fuente de inspiración fundamental en diversos campos de la ciencia moderna, como la informática, la robótica y los sistemas logísticos que buscan imitar la coordinación natural de las hormigas. Más allá de su vida en la colonia, las hormigas tejedoras también desempeñan un papel fundamental en el ecosistema de los bosques tropicales. Como depredadores activos, ayudan de manera natural a controlar poblaciones de plagas que podrían dañar plantas y árboles. Asimismo, establecen una relación de mutualismo con los pulgones, a los que cuidan para obtener el rocío azucarado que producen como fuente de alimento. Aunque esta relación a veces resulta problemática para los agricultores debido a que los pulgones pueden afectar negativamente a los cultivos, en conjunto sigue siendo una parte esencial para mantener el equilibrio del ecosistema. Asimismo, las hormigas tejedoras contribuyen a la dispersión de semillas gracias a una estructura especial llamada el heliosoma, una parte del grano rica en lípidos y muy apreciada por ellas. Transportan la semilla con el heliosoma hasta su nido, consumen la parte nutritiva y, sin proponérselo, dejan la semilla en un lugar adecuado para germinar. Al mismo tiempo, estas hormigas constituyen una fuente de alimento fundamental para aves, reptiles y otros animales, convirtiéndose en un eslabón vital dentro de la cadena trófica de los ambientes tropicales. En un mundo diminuto que a menudo pasa desapercibido para el ser humano, las hormigas tejedoras desempeñan un papel mucho mayor que el tamaño de sus cuerpos. Son costureras de hojas, arquitectas maestras, guerreras valientes, cuidadoras incansables y, al mismo tiempo, guardianas del ecosistema. Sus nidos, vivos y palpitantes entre las ramas, no son solo refugios, sino símbolos de colaboración sin mando. Cada individuo actúa como una pequeña parte de algo más grande, un organismo colosal que se mueve con un único propósito, la supervivencia de la colonia. Su presencia en la selva tropical ayuda a sostener el equilibrio. Al controlar plagas, dispersar semillas y servir de fuente de energía para otros animales, tejen hilos invisibles dentro de la red de la vida. Sin ellas, muchas cadenas podrían romperse. En sus diminutos cuerpos, las hormigas tejedoras guardan grandes lecciones de cooperación, perseverancia y sacrificio. Nos muestran que la armonía puede nacer sin voz, sin órdenes, solo a partir de un instinto colectivo compartido. En medio de la vasta selva tropical, las hormigas tejedoras son verdaderas arquitectas de la vida, construyendo no solo sus nidos, sino también el equilibrio de la naturaleza que sostiene a innumerables formas de vida a su alrededor.